Para mí, el absorber conocimiento, el aprender cosas nuevas, te convierte en una mejor persona. Y no encuentro un mejor lugar para ello que los libros. Mucho mejor de largo que las redes sociales, mucho mejor de largo que esos consejos de dudosa calidad que podemos ver en Instagram, etcétera, ¿no? Y he de reconocer, para ser totalmente honesto contigo, que no soy un voraz lector, que no soy una persona que tenga inculcado el hábito de leer desde hace mucho tiempo. De hecho, para ser totalmente honesto contigo, no llevo más de 2 años leyendo todos los días, pero he de decirte que cuando yo empecé a leer, veía leer como algo prácticamente imposible, porque yo llevaba sin leer muchísimo tiempo. Y de hecho veía que era un hábito que me iba a costar mucho incorporar, pero he de reconocerte que con el tiempo y con paciencia y poco a poco, sin volverme loco, he incorporado este hábito que yo particularmente lo hago todas las mañanas. A mí me gusta mucho levantarme por la mañana y leerme 10, 20 páginas, un poco depende del día, con un café, sin ningún tipo de prisa. Me gustaría compartir contigo 5 libros que a mí personalmente me han servido mucho en mi carrera como emprendedor y que espero que a ti te sirvan también, y que de corazón me gustaría que leyeras alguno de ellos y me compartieras en los comentarios qué te parecen, ¿no? El primero es Principios, de Ray Dalio, y este es un libro que es largo, la verdad, no es un libro corto, creo que tiene aproximadamente 600 páginas, pero el libro se divide en 3 partes, mejor dicho. La vida de Ray Dalio, que te la puedes leer o puedes saltarla, pero bueno, grosso modo te diré que es el fundador de Bridgewater, que es una consultoría, vamos, famosísima en Estados Unidos, es multibillonario y además, bueno, es de los más ricos del mundo, y además es un señor que tiene, creo que son casi 80 años ya, entonces es un señor que ha vivido muchas cosas y es interesante, ¿no? Pero bueno, su vida es algo que puedes leerlo o no, pero luego tiene 2 tomos, por así decirlo, que son principios vitales y principios laborales, y para mí es esencial. ¿Por qué? Porque Ray Dalio comparte contigo los principios que rigen su vida a nivel personal y su vida a nivel profesional, y créeme que lo tiene todo muy estructurado, es un genio. Y evidentemente no vas a copiar todo lo que hace Ray Dalio, pero puedes extraer información muy valiosa que te ayude a afrontar problemas de una manera distinta, ¿no? Y también a nivel laboral, quizá a nivel laboral es un poco más avanzado, porque sobre todo te va a ayudar si tienes una empresa ya con empleados y demás. Si estás empezando a emprender, quizá te suene un poco todavía, lo veas un poco lejos todo esto, pero créeme que llega. Pero también te sirve para adaptar ciertas estrategias a tu organización que adapta él a la suya, ¿no? Y al final no deja de ser una empresa súper exitosa. Y a mí personalmente es uno de los libros que más me ha marcado, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y de hecho estoy muy influenciado por este libro, y si me sigues en redes sociales lo verás, ¿no? El segundo libro sería 100 Million Leads, de Alex Hormozi. Este libro no está en español todavía porque es bastante nuevo. Tiene uno que se llama 100 Million Offers, que sí que está en español, que se llama Ofertas de 100 millones, la traducción. Pero me gusta más esta segunda parte, porque es un libro que se nota ya la madurez de Alex, ¿no?, al escribirlo. Y grosso modo es un libro muy sencillo de leer, aunque sea en inglés, pero es muy sencillo de leer, que es literalmente una persona que te está contando cómo ha escalado varias empresas a 100 millones de dólares. De una manera súper simple. Todo lo que hizo, las estrategias que siguió, cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que replicar, en lo que tienes que centrarte, por dónde tienes que empezar. Es un libro de consulta también. Es un libro que recomiendo que si tienes cualquier tipo de empresa, lo adquieras, lo leas y lo vayas consultando cuando vayas avanzando por diferentes fases, porque yo, por ejemplo, todavía hay cosas de este libro que todavía no estoy aplicando, no he llegado a ese punto en mis empresas, pero otras muchas sí que estoy en ese punto y a mí me está ayudando bastante. Es un libro, o sea, muchas veces hay muchos gurús de redes sociales que sacan libros, tengo la sensación de que son libros escritos de una forma rápida, ¿no? Y a mí he de reconocer que me gusta escribir y me gustaría en un futuro sacar un libro, pero para mí prostituir el hecho de sacar un libro es un error, porque es una especie de aportación tuya a la sociedad y para mí es algo muy, muy serio. Y realmente lo digo porque no es el típico libro, porque Alex Hormozi es un youtuber, no es el típico libro de youtuber, ¿vale? Es un libro que se nota que lleva un trabajo detrás espectacular, que se nota que le ha llevado mucho tiempo de escribir, que es un libro adaptado a los negocios, es un libro sencillo de leer, tiene letra grande, es un libro, ya te digo, muy tipo apuntes y demás, pero es un libro muy elaborado y que tiene información valiosísima que no vas a encontrar en ningún canal de YouTube. El siguiente libro sería de Eric Fromm y se llama La patología de la normalidad. Y este libro no es de negocios, es un libro más de sociología, de psicología y demás. Y personalmente creo que si simplemente nos limitamos a leer libros de negocios, ojo, a mí me encantan los negocios, no sé si se nota, pero me gustan mucho los negocios, pero si simplemente nos limitamos a consumir solo contenido relacionado con business, con negocios, creo que nos deshumaniza
deshumanizamos un poco, ¿no? Y también desarrollar un pensamiento de cuestionarte las cosas, un pensamiento de no dar por hecho todo, un pensamiento de cuestionarte el relato de la mayoría, creo que es beneficioso para ser una mejor persona, ¿no? Y al final siempre lo digo, ¿no? Tu salud se ve reflejada en la salud de tus negocios y no todo en la vida son negocios, ¿no? Este libro he de reconocer que, a pesar de no ser muy largo, es un libro que es un poquito profundo, no es un libro que si estás empezando a leer te recomiende, y es un libro que tiene ya bastantes años, ¿vale? Y al final es un libro en el que se cuestiona un poco, sobre todo habla mucho de la salud mental de la gente que lleva una vida que la sociedad cataloga como normal, ¿no? Muchas veces la sociedad nos dice que tenemos que actuar de una manera determinada y nadie se atreve a cuestionarlo, y al final no todo es así, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Nosotros en Viping es una empresa donde desde que la fundé se trabajan 7 horas en vez de 8. Y esto fue hace ya 4 años cuando lo implementamos, y esto fue porque yo venía a trabajar en una empresa de 9 a 2 y de 4 a 7, y yo me acuerdo que yo salía de casa todas las mañanas 8 de la mañana, porque estaba a 40 kilómetros de mi casa la empresa, y yo llegaba a mi casa a 8 de la tarde. Entonces yo estaba 12 horas fuera de casa. Yo estaba vendiendo las 12 mejores horas de mi día, que son las 12 horas donde estoy más activo, ¿vale?, a una empresa. Y cuando yo llegaba a casa a 8 de la tarde, tú imagínate cómo estaba yo. Yo tenía la energía justita para hacerme la cena y sentarme a ver una serie o lo que fuera en ese momento, ¿no? Ni iba al gimnasio, ni hacía ningún tipo de actividad extra. Pero era algo normal, ¿no? Estoy muy liado, estoy trabajando. Yo a mí mismo me decía que llevaba una vida normal, como todo el mundo. Pero luego lo ves con zoom, con perspectiva, con el tiempo, y dices, madre mía, o sea, estabas literalmente regalando. No regalando porque me pagaban, pero estabas vendiendo tus mejores horas y estabas hipotecando todo tu tiempo al trabajo, y encima trabajando para otro y por un salario, ¿no? En este caso. Entonces, esto te hace cuestionarte ciertas cosas, y la verdad es que a nivel de salud mental y demás, sí que es un libro que recomiendo. Es un libro, no es muy sencillo de leer, pero no es largo y te lo puedes leer poco a poco. Seguimos con este libro, que este lo tengo muy reciente, se llama Mide lo que importa, de John Doerr, y es un libro, no sé si lo pronuncio bien, la verdad, el prólogo es de Larry Page, nada más y nada menos, el fundador de Google, y grosso modo es un libro en el que te habla de la metodología OKR, ¿no? La metodología OKR es una metodología de trabajo por objetivos en una organización, en la que fomenta mucho el hecho de que una empresa vayan todos a una, ¿no? Y esto, aunque a pesar de que seas un emprendedor que está empezando, o de que a lo mejor solo tengas un par de trabajadores, un par de freelance y demás, creo que es súper importante ser muy comunicativo y compartir con tu equipo qué es lo que estás haciendo en todo momento y por qué estás haciendo eso. Y también saber qué está haciendo tu equipo y por qué está haciendo eso, ¿no? Tener unos objetivos comunes en el que todos rememos hacia la misma dirección y que todo tenga un sentido, ¿no? Y simplificar todo mucho. Entonces el libro es muy práctico, es muy sencillo de leer. Se llama Mide lo que importa. Puede parecer un libro a priori difícil, ni mucho menos, ¿vale? Su libro cuenta muchísimos ejemplos de empresas en cuestión donde ha estado John Doerr aplicando la metodología OKR, desde la fundación Bill y Melinda Gates hasta YouTube, hasta muchas más. Y es muy práctico porque ves ejemplos reales de empresas exitosas de Silicon Valley, de cómo aplicando esta metodología han mejorado muchísimo, ¿no? Y son empresas de miles de empleados. Imagínate cómo tiene que ser eso, ¿no? Un libro de verdad muy bueno, muy sencillo de leer, y que a pesar de que no a priori pienses que no estás en ese nivel, te recomiendo leerlo desde el principio de tu trayectoria como emprendedor, porque es muy fácil de leer y de verdad que te va a gustar mucho. Yo me lo leí en igual 3 semanas el libro, o sea, me lo devoré literalmente. Y por último, y no menos importante, vamos con Contabilidad y Finanzas para Dummies. Y es un libro de, como su propio nombre indica, de contabilidad y finanzas. Y este libro te lo recomiendo porque yo no soy un experto en contabilidad ni en finanzas. De hecho, mi primer millón lo facturé sin contable. Craso error. Y veo que no nos han enseñado contabilidad ni nos han enseñado finanzas en la escuela. A nadie. Pero vamos, yo tengo un montón de alumnos, gente con la que hablo a diario y demás, que me siguen en redes sociales, y me hacen preguntas muy preocupantes. Preguntas muy preocupantes nivel básico de contabilidad. Y al final, si nos vamos a enfrentar, vamos a montar una empresa, tenemos que entender todo esto, aunque sea a nivel global, ¿no? Porque también llegará un momento en el que contratemos una contable y tengamos que hablar con él o con ella y entender un poco de qué va esto. No podemos ignorar, no, es que es súper aburrida la contabilidad, a mí me gusta el marketing, perfecto, pero es que esto es esencial y te puedes llevar un buen susto. Entonces, no es un libro que te lo vayas a devorar y a disfrutar con él enormemente, pero es un libro
que personalmente es sencillo de leer, sencillo de entender, te da una visión global de lo que significa la contabilidad y las finanzas, no te enseña a presentar impuestos, ni falta que te hace, pero por lo menos vas entendiendo de qué va cada cosa, vas entendiendo que es un balance de pérdidas y ganancias, vas entendiendo que la diferencia entre finanzas y contabilidad, es decir, conceptos básicos para que cuando vayas creciendo un poco lo hagas de forma ordenada y sepas qué estás haciendo y no te suene todo a chino, ¿no? Y yo al final vengo todavía arrastrando problemas contables de la época de 2019 aproximadamente por el hecho de no prestarle la atención que debiera a esta materia. Así que no cometas el mismo error y si vas a empezar un proyecto, tenlo en tu mesita de noche, consúltalo, ojealo. Y no te digo que te conviertas en un experto en contabilidad y en finanzas, pero tienes que ser full stack. Es muy sencillo, muy básico. Evidentemente, si has estudiado una carrera o tienes estudios contables, este libro pues te parecerá muy, muy básico, pero si no, no es así, que es como la mayoría de vosotros me escribís, lo recomiendo al 100%. Y antes de irme, tengo un bonus. He dicho 5 libros, pero tengo uno más. Este libro no me lo he acabado, me lo estoy leyendo, voy por la mitad aproximadamente, y se llama Las claves de la estrategia del océano azul. Es un libro que a mí me está gustando muchísimo, por eso te hablo de él, y te habla mucho de algo que yo he pregonado bastante en redes sociales, y es el hecho de que muchas veces nos obsesionamos intentando ver qué hace nuestra competencia, ganar a nuestra competencia todo el rato, ¿no? Copiarles, hacerlo, en ese sentido es como una guerra, ¿no? Yo realmente desde el principio, y esto es una cosa que llevo muy interiorizada, siempre he ignorado a la competencia. De hecho, muchas veces me hablan de gente que no sé quién es, no por nada, sino porque vivo en mi mundo, aislado, e intento no ver qué hace todo el mundo porque me genera ansiedad. Entonces yo me centro en lo que yo puedo controlar, que son mis negocios, y me centro mucho en la innovación. Siempre intento innovar, no intento copiar lo que hacen los demás, sino intento innovar sobre mi propio negocio, y hasta ahora no me ha ido mal. Y este libro, grosso modo, habla de esto. Voy por la mitad, pero me parece un libro muy sencillo de leer, me está pareciendo muy sencillo y me está encantando, así que a pesar de no haberlo acabado, te lo recomiendo porque de verdad que, bueno, salvo que de repente cambie el ritmo del libro, pero bueno, llevo la mitad y de momento me está gustando muchísimo. En definitiva, leer es algo que si no lo haces te estás perdiendo mucha sabiduría, te va a hacer ver la vida de otra manera, porque cuando empiezas a absorber conocimiento de libros empiezas a volverte más culto y empiezas a estar más preparado para afrontar la vida en general, ¿no? Y te das cuenta de que la mayoría de gente no lee libros y la mayoría de gente vive en la ignorancia absoluta en muchas cuestiones. Así que no seas como la mayoría, empieza a leer poco a poco, 10 páginas, 5 páginas al día, 10 minutos, 20 minutos, poco a poco, y no abandones, porque quien no abandona nunca pierde. Sígueme para más vídeos sobre emprendimiento y comercio electrónico. Un saludo, chao, chao.